Buenos días a todos. Qué bueno verles nuevamente este día sábado 16 de mayo, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando con nuestro tema. Bueno, en este caso, electricidad del automóvil, y hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el magnetismo, ¿verdad? Conforme el avance, vamos a entrar a relé. Entonces, para que ustedes sepan que vamos a este nuevo video, ¿verdad? Entonces les voy a compartir mi pantalla de una vez y vamos a trabajar el tema magnetismo. ¿Me comentan si logran ver mi pantalla? Ya. Gracias, muy amables. Bueno, el magnetismo. Se llama magnetismo la propiedad que tienen algunos cuerpos de atraer al hierro y sus derivados. Un imán es un trozo de acero que debido a un tratamiento especial ha adquirido las propiedades de atraer al hierro, ser orientado por la Tierra y atraer o rechazar a otros imanes. Se le asignan dos polos, uno norte y el otro sur, que se sitúan cerca de los extremos del imán. Se supone la existencia de una línea de fuerzas denominadas líneas de inducción, que establecen un circuito partiendo desde el polo sur del imán y recorren por su interior y salen al exterior por el polo norte, de donde regresan otra vez al polo sur. En este caso, vemos que un imán es un objeto, un trozo de acero que tiene la propiedad de atraer metales, que tiene polo norte, tiene polo sur, y que hay una línea de campo magnético que no son visibles, pero que existen, que salen del norte, se introducen al sur. No importando el encapsulado que tenga el imán, como lo podemos ver, el punto es que existe el magnetismo. Esas líneas no las podemos ver, como les decía, pero podemos comprobar que sí existe. No sé cuántos hicieron el experimento de una hoja de papel bond con un poquito de viruta de material desgastado con una lima y por debajo un imán. Cuando nosotros movemos el imán, la viruta empieza a tomar una forma que es de donde entonces se dice que hay ondas de campo magnético. Entonces, una forma muy particular, de modo que ahí nosotros podemos comprobar que existen líneas de campo magnético. No sé cuántos han experimentado eso. Si nadie lo ha experimentado, les invito a que hagan la prueba. Como les decía, con un poco de viruta, una hoja y debajo un imán, y van a poder apreciarlo más o menos de esta manera, como lo vemos ahorita en pantalla. Entonces, esta es una hoja, debajo hay un imán rectangular, como podemos verlo acá, y la viruta empieza a tomar la forma de la onda de campo magnético. ¿Preguntas? No. Bueno, seguimos. Magnetismo. Entonces, la zona donde estas líneas de inducción manifiestan sus efectos se les denomina campo magnético. Evidentemente, estos efectos se manifiestan con mayor necesidad en las proximidades del imán, por lo que se dice que el campo es más intenso en esa zona. Los efectos que más visiblemente manifiestan los imanes son los de atracción y repulsión. Efectivamente, si se aproximan dos imanes por sus polos del mismo signo, tratan de repelerse, y si se aproximan por los polos diferentes, se atraen. Aquí hay
una ley que es la ley de repulsión y de atracción. Si tenemos dos imanes y acercamos norte con norte, ellos se van a rechazar. Si acercamos sur con sur, se van a rechazar. Pero si aplicamos o acercamos dos imanes, uno con el lado norte y el otro con el lado sur, lo que hacen es atraerse. De igual forma, si tenemos un imán y lo partimos por la mitad, lo quebramos, no vamos a darnos cuenta que si queremos que encajen otra vez donde estuvo la ruptura del imán, no van a poder pegarse nuevamente, porque en ese punto el imán, las dos piezas de imán que son ahora, cada uno tiene su polo norte y su polo sur, y en este punto no les podría decir con exactitud si es norte y norte lo que queda ahí, o sur y sur, perdón, pero el punto es que se empiezan a repeler. De modo que un imán, si se quiebra, si se parte, no puede volver a juntarse en el mismo punto donde se partió. No sé si alguien ha experimentado eso. Cualquier duda, levantan la mano y me dicen. Bueno, tenemos magnetismo. Dice, no todos los cuerpos se comportan de la misma forma al introducirlos dentro de un campo magnético. Algunos de ellos, como el hierro, producen una deformación del campo magnético concentrado. Las líneas de fuerza que pasan a su vez o a través. A estos cuerpos se les llama permeables. La mayoría de los cuerpos que existen en la naturaleza, como la madera, el plástico, el cobre, el aluminio, etcétera, son indiferentes al magnetismo. Y aunque se introduzcan en un campo magnético, no producen en él alteración alguna. A estos cuerpos se les llama paramagnéticos. Entonces ya sabemos, ni el plástico, ni cobre, ni aluminio, ni caucho, por ejemplo, si se pone entre un imán y otro, no va a causar ningún efecto. Pero, por ejemplo, otros cuerpos como el bismuto tienen la propiedad de rechazar las líneas de fuerza, es decir, que éstas encuentran mayor facilidad de paso por el aire que a través del cuerpo. En este caso, este cuerpo que se llama bismuto, produciendo una deformación del campo. A estos cuerpos se les llama diamagnéticos. Los reductores, por ejemplo, de los sensores inductivos de distribuidor, este elemento que gira es de este elemento bismuto, que lo que hace es que cuando pasa cerca del imán, rompe ondas de campo magnético. Entonces, en este punto, no es que no sirva el bismuto, sino en ciertos puntos es aprovechado, ¿verdad? Dependiendo para qué sistema o qué uso le vayamos a dar. El punto es que las líneas no pueden atravesar al bismuto, tienen que rodearlo para poder seguir circulando. Bueno, quiero hablarles de la fuerza electromotriz inducida. En este caso, Faraday demostró que cuando un conductor corta las líneas de fuerza producidas por el campo magnético, se genera en él una fuerza electromotriz inducida, que es directamente proporcional al flujo cortado, inversamente proporcional al tiempo empleado en hacerlo. La fuerza electromotriz inducida es la que se forma cuando nosotros cerca de un embobinado hacemos mover un imán. Por ejemplo, aquí tenemos un amperímetro. Tenemos un amperímetro en este punto de acá. Conectado a un embobinado. Un embobinado es una espira o muchas espiras de cobre. Y aquí tenemos un imán.
Cuando está quieto no sucede nada, pero al momento de mover cerca el imán del embobinado, se inducen ondas de campo magnético que hacen que, en este caso, la aguja se mueva. Si nosotros tenemos un imán cerca del embobinado, pero sin moverse, no se produce nada. En este momento, lo que quiero decirles en pocas palabras es, por ejemplo, hay una regla en el magnetismo. Se dice que con magnetismo se crea electricidad. ¿Sí? Pero también que con electricidad se crea magnetismo. La energía no se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿cómo es esto? Nosotros, no sé si recuerdan, en las primeras clases hablábamos de cómo se puede generar energía eléctrica. Hablamos de formas eólicas, las hidroeléctricas, pero no hablamos de qué sucede dentro de estas piezas, por decirlo así. Sabemos que el aspa, cuando en la energía eólica, el aspa gira porque el viento la hace mover. ¿Pero qué hace mover por dentro? Un imán. Un imán y hay un embobinado. O sea que ahí hay un generador de corriente, que con el movimiento empieza a generar corriente. Con magnetismo creamos electricidad. Entonces, es allí donde nosotros, que con magnetismo creamos electricidad, entonces ahí es donde yo les hablaba de la ley de Faraday. ¿Qué dice la ley de Faraday? Lo que ya hablábamos. Si tenemos un embobinado es un hilo conductor de muchas espiras y cerca de él hacemos pasar un imán, ¿cierto? Entonces, este imán, como ya lo hablamos, tiene un norte y tiene un sur. Nosotros movilizamos el imán hacia un lado y hacia el otro lado. Entonces, lo que sucede en las puntas de nuestro embobinado es que se induce la corriente alterna. En este caso acá, sale corriente alterna. ¿Por qué? Porque como dijimos, en el imán hay un flujo de líneas de campo magnético, ¿sí? Que nosotros no podemos ver, pero ya dijimos cómo las podemos lograr observar. Entonces, esas ondas de flujo de campo magnético, en el momento que nosotros movemos el imán, nosotros rompemos esas ondas de campo magnético y las cuales se inducen a nuestro embobinado, haciendo que en las puntas se genere la corriente alterna. En este caso, la corriente es alterna la que sale por allí. No estamos diciendo que se pega, que se roza y por la fricción se induce la corriente, sino que es cerca. Entonces esas líneas se trasladan, esa energía magnética se traslada al embobinado y ahí se da la corriente. No sé si hasta aquí hay dudas. Pero hablábamos también, esto es con respecto a que con electricidad creamos magnetismo, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué se simboliza así antes de avanzar a electricidad crea magnetismo? Ahorita estamos en magnetismo, se puede crear electricidad. ¿Por qué se dibujan de esta manera la energía que sale por el embobinado? Porque si nosotros colocamos un osciloscopio, la onda de energía se vería así. Aquí tendríamos voltios positivos y aquí tendríamos voltios negativos. Es como esta figura muestra que va al positivo del plano y al negativo, a eso se le conoce como corriente alterna. Y por eso es de que lo simbolizamos así. Entonces ahí estamos viendo que ciertamente con magnetismo podemos crear electricidad. Ahora, con electricidad se crea magnetismo. Bueno, ¿cómo es eso? Entonces, vamos a dibujar ahora un núcleo de hierro, ¿sí? Una barra de hierro, por ejemplo, acá. Y vamos a dibujar alrededor de él un embobinado, ¿sí? Así como lo ven ahí. Eso siempre es con alambre de cobre. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un acumulador, ¿sí? Y tenemos el borde, por ejemplo, positivo y el negativo. Entonces, si nosotros venimos y alimentamos nuestro embobinado, por ejemplo, en este caso digamos que este es negativo y la otra punta a positivo, vamos a en ese momento a generar un campo magnético. Sale del norte, mete al sur, ¿va? Entonces, en este caso, de esta manera, con electricidad, se crea magnetismo. Entonces, como podemos observar, lo que se está haciendo ahí es aprovechar el magnetismo o la electricidad. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, aquí en magnetismo se crea electricidad, eso es bien entendible porque nosotros todo lo que necesitamos hacer funcionar necesita energía eléctrica, o sea, un bombillo, un motor, está la necesidad de la creación de la energía eléctrica. ¿Y para qué vamos a crear un magneto con electricidad? Por ejemplo, el rotor del alternador, él es un imán temporal. ¿Por qué? Porque él es un imán solamente cuando usted le da ignición. O sea, que él no todo el tiempo está magnetizando. Magnetiza cuando nosotros, en este caso, damos marcha y él empieza a hacer un imán y cuando él gira por el movimiento que tiene el cigüeñal y por medio de la faja mueve la polea de el alternador, entonces empieza a crear eh, ruptura de ondas de campo magnético que se inducen en la canasta del alternador, o sea, el estator. Entonces, este es un ejemplo del imán temporal. Las válvulas eléctricas, solenoides, de caja automática, de pasos de vacío, los inyectores, los que van en el manifold de admisión, son electroválvulas, así como lo estamos viendo acá, que la computadora activa y desactiva para que ingrese combustible a ese cilindro solo en el momento que se desea. Es una forma de utilizar estos solenoides eléctricos, o sea, magnetos temporales, ¿verdad? Que se crean por medio de electricidad. No sé si hasta acá tienen alguna duda. Me gustaría escuchar si estamos entendiendo.
¿Sí están todavía por ahí? Sí, profe, aquí estamos. Bueno. Sí, Entonces, aquí estamos. parece que todo está claro, ¿verdad? Entonces, Sí. de todos modos, para reforzar un poco, les voy a colocar este video. Solo me confirman con una manita si sí lo logran ver y escuchar. A principios de la década de 1830, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en los Estados Unidos descubrieron... ¿Sí se escucha? Sí, Gracias. Sí. Independientemente que la variación temporal del flujo del campo magnético que atraviesa la superficie limitada por una espira conductora induce en esta espira una corriente eléctrica. En sí mismo, el proceso se conoce como inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el principio fundamental del generador eléctrico, del transformador y de otros muchos dispositivos de uso cotidiano. Para realizar una experiencia de inducción electromagnética se va a considerar el montaje de la imagen. En este montaje se dispone de una bobina con un gran número de espiras, conectada mediante dos cables a un amperímetro. Asimismo, también se hará uso de un imán. En primer lugar, se ajusta el amperímetro de modo que el cero quede en el centro de su escala. Se observa que cuando la corriente va en un determinado sentido, la aguja del amperímetro se desplaza, por ejemplo, hacia la izquierda del cero, mientras que si la corriente cambia de sentido, la aguja se desplaza hacia la derecha. En la imagen se indica el sentido de la corriente mediante flechas rojas, así como el desplazamiento de la aguja del amperímetro en cada caso. Veamos cómo es posible generar una fuerza electromotriz inducida y por tanto una corriente inducida. Cogemos el imán y lo acercamos y alejamos de la bobina, introduciéndolo y sacándolo de esta. Se observa en el amperímetro cómo se induce una corriente eléctrica cuyo sentido cambia si se acerca o se aleja el imán. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la izquierda, mientras que al alejarlo lo hace hacia la derecha. Sin embargo, no existe corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Puede verse en este caso que la aguja del amperímetro no se mueve. Si se cambia la orientación del imán y por tanto la de su campo magnético, se produce el mismo fenómeno, pero ahora el sentido de la corriente inducida es distinto que en el caso anterior. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la derecha, mientras que al alejarlo, la aguja se desplaza hacia la izquierda. Además, si el imán se acerca o se aleja más rápidamente, la corriente inducida es mayor. Como en el caso analizado anteriormente, no hay corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Por último, vamos a ver cómo también se genera corriente inducida cuando el imán está en reposo y se mueve la bobina respecto al imán, alejándola o acercándola. Al igual que en los casos anteriores, cuando no hay movimiento relativo entre la bobina y el imán, no existe corriente inducida y por lo tanto la aguja del amperímetro no se mueve. Al acercar el imán a la bobina, aumenta el flujo del campo magnético que atraviesa cada una de sus espiras y se induce una corriente eléctrica. Sin embargo, cuando el imán está en reposo respecto a la bobina, el flujo del campo magnético que atraviesa la bobina no cambia. Al alejar el imán, disminuye el flujo magnético
y también se induce una corriente eléctrica, pero de sentido contrario al del caso anterior. La presencia de estas corrientes inducidas en la bobina implica la existencia de una fuerza electromotriz inducida, la cual está presente durante el tiempo en el que el flujo del campo magnético está variando. El flujo del campo magnético que atraviesa la bobina está relacionado con la fuerza electromotriz inducida mediante la ley de Faraday-Henry, que establece que la fuerza electromotriz epsilon depende de la rapidez con la que varíe el flujo magnético phi. Entonces, básicamente ahí nos termina de explicar cómo es que se da el proceso o este tema de la electricidad, que por medio de magnetismo podemos crear electricidad. ¿Dudas con respecto al video? No, profe. No, gracias. Pues vamos a continuar. Entonces, los mismos efectos se observan si en lugar, como decíamos, de aproximar o alejar el imán de la bobina, es esta la que se mueve acercándose o alejándose del imán. Cambiando la polaridad del imán en sentido de la corriente en la bobina es contrario a lo obtenido anteriormente, así como lo veíamos en nuestro video, ¿verdad? Vamos a avanzar a un punto que yo quiero que veamos. Hablando ahora de la fuerza electromotriz inducida. Cuando nosotros estamos alimentando un imán temporal. Como lo podemos ver en estas figuras, lo que tenemos es un núcleo de hierro y un embobinado que está siendo alimentado por una batería, una fuente de alimentación. Sin alimentación no hay magnetismo, pero en este momento, como estamos viendo acá, está siendo alimentado, el switch está cerrado, entonces aquí hay un flujo de corriente eléctrica, lo que provoca que aquí se formen ondas de campo magnético en este electroimán. La autoinducción es producida en cualquier bobina que tenga un corte brusco en la circulación de su corriente. Este efecto es en ocasiones producto de interferencias y alteraciones en los circuitos electrónicos. Bien, lo que estamos viendo es que como estamos creando un imán por medio de electricidad en este punto, acá está habiendo un flujo de electrones. Hay una corriente que circula. Y como vemos acá, suponiendo que esta fuera la pantalla de un osciloscopio, como es de corriente directa a la alimentación, aquí vemos una planicidad del voltaje o de la corriente que circula. El punto es que cuando nosotros abrimos ese interruptor, aquí hay una corriente remanente, digámoslo así, o una pequeña corriente que queda atrapada en el embobinado porque son muchas espiras, lo cual hace que en las puntas, en este caso de donde usted abre el circuito, o sea, deja de alimentarlo, se produce una autoinducción, o sea, un retorno de la corriente que esté aquí en el embobinado, lo cual hace que si nosotros dejamos ahí puestos los dedos, nos da, como le decimos acá en Guate, nos da un toque eléctrico, nos da un agarrón, porque aquí se produce una autoinducción, un retorno de corriente. Veámoslo en el gráfico, cómo se comportaría. Aquí está, miren.
Si se dan cuenta acá estaba plano, pero cuando nosotros abrimos el circuito, este se retorna, da un disparo, un pico alto de energía y luego se cae, desaparece. Pero esto se le llama autoinducción. Muchos preguntarán, ¿y por qué está explicando esto? Porque sucede que esto en una de los sistemas que se da mucho es en el sistema de encendido, cuando alimentamos y dejamos de alimentar la bobina. Entonces, esta autoinducción también es aprovechada, pero el tema ahorita no es encendido del automóvil, sino magnetismo, pero son parte de lo que sucede cuando nosotros creamos un imán por medio de electricidad. No sé si se entendió qué es lo que sucede allí. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí con el tema de magnetismo y en el siguiente video seguimos con relé. Bueno, profe.